les comenté más temprano que el gas va a aumentar más del 300% desde abril. En algunos lugares van a tener que multiplicar lo que han recibido en la factura por 4, por 3 o por 4, o no. Por 4. Está Julián Gadano, director de política nuclear de la Fundación Argentina Global. Julián, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día a todos. ¿Por qué este aumento tan fuerte? ¿Le puede explicar Bueno, a la gente? el aumento en realidad es efectivamente, en el segmento donde va a ser más alto, es decir, el segmento doméstico de consumo más alto y lo que se conoce como el servicio general P, es decir, los usos no domésticos, en realidad se va a triplicar, o sea, va a ser del 200%, digamos, pasará de $1 el millón de BTU. El millón de BTU significa British Thermal Unit, es una medida para monetizar, digamos, el costo. Pagarán un poquito menos de $1 que pagan hoy, pagarán $3. Y eso va a ir bajando en los usuarios residenciales de los dos segmentos, el segmento medio, el N3, y el segmento bajo, el N2. Que va, digamos, en el corto plazo se les duplicará el costo. Ahora, en realidad hay que tener en cuenta lo siguiente, alguna vez lo hablamos, el gas, digamos, el precio final del gas que paga el consumidor tiene 4 componentes. La remuneración a el productor o al importador, lo que se conoce, digamos, la remuneración al pista, al punto de inicio del sistema de transporte, digámoslo así, a la entrada del caño. Okay. ¿Sí? El segundo componente es el costo del transporte, lo que cobran las dos empresas transportistas, TGS y TGN. Lo que cobra el distribuidor, es decir, en nuestro caso de la Ciudad de Buenos Aires, Metrogas, y los impuestos. ¿Sí? Dejemos los impuestos de lado por un momento y, digamos, entendemos que ahí hay 3 componentes: el pago al punto de inicio del sistema de transporte, es decir, el pago al que pone el gas en el caño, la tarifa fija un poco que se le paga al transportista, más lo que se le paga al distribuidor minorista, es decir, a Metrogas. Lo que va el único segmento subsidiado, el único precio subsidiado es el que está al punto de inicio del sistema de transporte. Eso es lo que digamos, a eso se le va a quitar el subsidio ahora, en varias etapas. Arranca ahora y después va a haber otra quita de subsidio un poco más adelante, entre mayo y septiembre, porque es el único segmento subsidiado. O sea, eso que se está diciendo hoy, que se va a empezar a aplicar a partir del 1 de abril, es una quita del subsidio diferenciada de acuerdo a los segmentos al precio del gas al inicio del sistema. No sé si se entiende, perdón, que es porque a veces es un poco complejo. Es muy técnico, sí. Ahora, lo que significa en la práctica es que, de acuerdo a a qué segmento de consumo pertenece cada uno y cuánto consume, la tarifa de gas en lo que respecta al pago, digamos, al que pone el gas al inicio del caño, se le va a triplicar o duplicar. Ahora, eso habría que agregarle otra cosa que está dando vuelta y no está confirmada, que es el aumento que están pidiendo los segmentos que no reciben subsidio, es decir, el transportista y el distribuidor minorista, que ellos están pidiendo entre 400, 500, un poco más de 500%. Si eso se aumentara, el impacto, obviamente, en las facturas va a ser mayor. Claro. Hay que tener en cuenta que el aumento no es el producto de alguien que quiere aumentar por maldad. El precio de la energía en la Argentina hace mucho tiempo que está muy distorsionado. Es tremendamente distorsionado. Es decir, los consumidores pagamos mucho menos que lo que efectivamente cuesta toda esa cadena que yo te conté antes. Distorsionado. Lo cual no significa que no la pague nadie, se paga de otra manera. Distorsionado significa regalado. Porque estamos significa, no quería usar ese término, pero significa a precios bajísimos, comparados no con un suizo, con un chileno, con un uruguayo, con un brasilero. Estamos mal acostumbrados los argentinos, hace años, a que nos regalen la energía. Claro, que nos la cobren muy barata, y esto no es así. La energía tanto la energía eléctrica como el gas, es cara, digamos, hay que pagarla, es cara, ¿sí? Entonces, la decisión de ir quitando los subsidios, obviamente de manera completa al final del camino a quienes, digamos, tenemos mayores ingresos, es, a mi entender, en mi humilde opinión, una decisión correcta. Esto no significa que a todos haya que quitarle el subsidio, y de hecho el gobierno, con la definición de lo que se llama la canasta básica energética, lo que está definiendo es que, de acuerdo al segmento al que cada uno pertenece y a cuánto consume, se le va a otorgar de manera, digamos, muy subsidiada un porcentaje, digamos, un monto
de energía, digámoslo así. Ahora, a quienes lo necesitan, no a todo el mundo. Y Julián, ¿cómo queda, Guillermo Labardo, un gusto saludarte? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo queda el tema de garrafas? Porque en realidad la gente de menores ingresos consume garrafas, sí, no tiene acceso a la red de gas. Bueno, por supuesto, digamos, el gas envasado no es... Digamos, el gas envasado, salvo la garrafa social, que nunca fue sencillo implementarlo. Nunca llegó a la gente de menores ingresos la garrafa social. Exactamente, porque además la garrafa social depende, es un bien envasado como si fuera un cartón de leche, entonces depende de que efectivamente llegue, que haya disponibilidad, etcétera. Dejando un poco eso de lado, siempre el que no tiene gas por red pagó más, digamos, mucho más. Claro. Y es el que, de vuelta, el de menores ingresos, la gente pobre tiene... Y es normalmente el que no tiene gas por red, salvo alguno que tenga una casa de fin de semana en algún lugar que no tiene gas por red, el 90% que no tiene gas por red es de menores ingresos. Y ahí me parece que pones el punto en un tema central. No es que no lo estamos pagando el gas o la electricidad, la estamos pagando de otra manera mucho más injusta desde el punto de vista distributivo, porque todos pagan vía impuestos o vía inflación el consumo de todos. Entonces, si yo tuviera una pileta climatizada, que no la tengo, pero supongamos que la tuviera, sería muy injusto que quien tiene bajos ingresos me estuviera subsidiando el calorcito de la pileta climatizada en invierno. Entonces, si querés tener pileta climatizada, pagala. Si querés la pileta climatizada, pagala, y además, como la vas a pagar muy cara, de repente vas a ser más consciente de lo que te cuesta la pileta climatizada, y tal vez no la tengas todo el tiempo, digamos, a full, etcétera. Entonces, el sinceramiento de los precios, es decir, el que el precio refleje el costo de un producto o servicio, en principio es una medida justa. Ahora, después hay que atender a quien no lo puede pagar. Yo creo que el gobierno está con enfoque correcto en cambiar la forma en que se subsidia. Hoy se subsidia la oferta, ¿sí? Y lo que se pretende es subsidiar la demanda. Esto es mucho más racional por dos motivos. Primero, porque es más transparente. Digamos, te voy a dar un componente de energía gratuito y no estoy subsidiando al que oferta, estoy subsidiando al que lo necesita. Y además el que lo necesita va a ser consciente de cuánto cuesta y de que le están subsidiando una parte, con lo cual es un incentivo a que todos, además, usemos la energía de manera más racional. Totalmente. Sí, si sabemos lo que cuesta. Totalmente. Digamos, ¿no? Julián, muchísimas gracias, un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes. Muy claro. Julián Gadano.